Bienvenidos a Existeando, hablando de dignidad humana, el proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el centro de la Ciudad de México. En este día maravilloso, en este miércoles extraordinario, ¿por qué? Porque estamos vivos, porque estamos empezando el verano, porque necesitamos sacudirnos de toda esta inercia que ha dejado el proceso de la pandemia y de la epidemia, porque ahora ya se tiene que pensar en cada ciudad, en cada país. Desafortunadamente hay lugares en el mundo en donde no se ha puesto una sola vacuna, y hay lugares en donde la gente no se quiere vacunar, y hay toda una serie de temas que se han prestado para muchísima controversia. Por eso, estar bien, estar vivos, tener una disposición ante la vida se tiene que convertir en una tarea urgente para poder tomar las riendas de lo que nos está ocurriendo y para poder combatir la inseguridad, la devaluación del ser humano. Somos testigos de la guerra y sin embargo hacemos muy poco, ¿no? Porque nos preocupa lo que ocurre en Ucrania, lo que hace Rusia, pero no me preocupa lo que yo hago con mis hijos, el maltrato que le doy a mi vecino, mi falta de compromiso dentro de mi vida cotidiana. Por eso, el día de hoy seleccionamos el tema de constelaciones familiares. Es un tema apasionante. Es una de las psicoterapias más buscadas en los últimos años. ¿Por qué? Porque de repente entramos al mundo de las constelaciones y pareciera mágico, ¿no? Porque empezamos a conectar una serie de procesos, pero ni es magia, ni es alquimia, sino un modelo terapéutico. Es un modelo terapéutico que se construyó con base en la teoría psicoanalítica, con base en la terapia sistémica, con base en la terapia relacional. Y gran parte de este aporte lo hizo el doctor Bell Hellinger, el gran sintetizador. Pero hay muchos otros que también aportaron en mucho a lo que hoy conocemos como las terapias constelares. Y obviamente estarán las grandes aportaciones que ha hecho el doctor Lawrence, que han hecho otros investigadores en el campo de la terapia sistémica y en el campo maravilloso de la psicoterapia contextual. Las constelaciones familiares tienen como principio, como rigor, que todos y cada uno de nosotros pertenecemos a sistemas complejos que no solamente tienen que ver con quiénes somos en este momento y los vínculos básicos que establecemos aquí y ahora, sino también en otro tipo de procesos. Si bien todos y cada uno de nosotros somos seres individuales, tenemos un psiquismo ancestral, tenemos una pertenencia cultural, y todo esto va a ir pasando de generación en generación. La manera en la que ustedes y yo tenemos la construcción del mundo, la forma en la que percibo lo que ocurre afuera de mí, la manera en la que me organizo y me vinculo con el entorno, tiene que ver obviamente con todo un proceso ancestral de aprendizajes y, lo más importante, con una manera de plantarme en la realidad. Cuando alguien ha tenido la experiencia de poder entrar a una constelación, algunas personas incluso sienten temor. ¿Por qué? Porque el constelador invita a todos los participantes. Y ya que están todos allí, somos parte de ese gran sistema. A un costado, al costado derecho, sentamos a la persona que quiere constelar, ¿no? A la persona que trae el fenómeno, el evento, y con base en una serie de preguntas y de sensaciones y percepciones, el resto del grupo empieza a trabajar de una forma dinámica. En ese momento, la persona que va a constelar selecciona a través de la historia que está narrando a aquellos personajes que van a contribuir a evaluar, a conocer su problemática.
Y es muy interesante, porque a través de lo que ocurre, alguien que fue seleccionado, no sé, como el padre, como el amigo, como el compadre, como la persona que intervino en parte del conflicto, sin pertenecer a este sistema primario, empieza a tener sensaciones, emociones y sentimientos. De repente me siento atrapado, me hace falta aire, me siento enojadísimo, tengo muchas ganas de decirle al otro que no estoy de acuerdo, o que siempre me he sentido oprimido, enojado o muy triste. Y esta persona no conoce la profundidad de la problemática. El otro solo la narró. Y allí es donde la habilidad del constelador, del terapeuta, va a poder empezar a ayudar a organizar ese sistema. El doctor Bert Hellinger parte de un principio fascinante y él dice, primero va el orden y luego el amor. En nuestras sociedades contemporáneas tenemos una confusión muy seria. Las personas elegimos el amor, entre comillas, aun cuando esté desordenado. Un ejemplo muy claro. Dice Bert Hellinger, los mayores cuidan a los menores. En nuestra sociedad es muy frecuente que después los hijos terminen siendo casi los papás de los padres. O el hijo que logra un nivel educativo o un nivel de formación en alguna especialidad. Por ejemplo, la hija enfermera, ¿no? De repente le empieza a dar órdenes a los papás. Y no quiero que hagan esto y no quiero que hagan lo otro. Y de repente el papá dice, bueno, hija, pues tú ya trabajas, entonces ayuda a tu hermana. Y ahora resulta que la educación de mi hermana o la manutención de mi familia depende de mí. Y diría Bert Hellinger, vamos a darle orden. Los mayores cuidan a los menores. Los padres se supone que tienen un proyecto a partir del cual deciden tener hijos y a partir de los cuales constituyen un gremio llamado familia. Una cosa es cooperar y otra cosa es hacerme cargo. Yo como hijo voy a cooperar mientras me preparo, mientras ahorro para formar mi propio sistema. No, se vuelve parte del ritual familiar. Ahora tú tienes que aportar y tienes que ayudar porque en esta casa todos vivimos y todos necesitamos. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros cedemos estos espacios, cuando nosotros le damos a nuestros hijos la responsabilidad de que se encargue de la educación de sus hermanos o de cuidarlos o de atenderlos, estoy perdiendo estatus. ¿Y cuál es uno de los conflictos más grandes que hay en este momento en la sociedad contemporánea? La falta de liderazgo, la falta de imagen, de presencia. La hemos atomizado solamente a la parte económica. Como yo aporto, tengo obligaciones, pero también tengo derechos. Sin embargo, cuando un padre tiene liderazgo dentro del grupo de familia, le dice al hijo, te pido de favor que no llegues después de las 10 de la noche. No, es que estoy saliendo con mis amigos. Ese no es mi problema. En esta casa tenemos reglas, tenemos límites y tenemos acuerdos. Si después de las 10 de la noche no estás en casa, es posible entonces que esté cerrada la puerta y tendrás que quedarte en otro lugar. Si tú consideras que a tus 16 años puedes llegar a la 1 de la mañana, es porque ya te puedes mantener tú solito. Y yo como padre no tengo por qué estar esperando a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana que Su Majestad, Su Alteza Serenísima, aparezca en la casa y además ni siquiera en buenas condiciones. Esto es lo que las constelaciones pueden ayudar a ordenar de una manera significativa en nuestros sistemas. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Porque no hay orden, porque no hay respeto a la jerarquía. Y no me refiero a una mirada impositiva, intrusiva, vertical, donde no haya diálogo. Si yo, en total juicio y con total claridad, decido formar una pareja, porque yo me casé con la otra persona o me uní a ella, en el caso de los heterosexuales, solamente con la finalidad de tener un hijo. Primero nos constituimos como una pareja, capaces de vernos el uno al otro y capaces de caminar hacia un proyecto común. Si esto funciona,
El segundo paso sería tener o no un hijo. Y si esto funciona, la responsabilidad de educar a ese hijo no se la voy a dejar al Estado, para que sea la maestra o el maestro el que eduque a mi hijo. Yo necesito tener una actitud, una presencia, para que desde el comienzo mi hijo o mi hija sepan que yo soy un respaldo. No soy un medio para conseguir sus fines. Hoy los papás todos son Uber, ¿no? Los que tienen las posibilidades. Llévame de tal parte, llévame de tal otra. El sábado no voy a ir porque tengo un cumpleaños con mi amiga Carolina. Y el chico tiene 10 años o tiene 12 años. Y los niños de 14, 15 años ya tienen un plan el fin de semana y disponen de los padres. Y lo peor del caso, los padres responden a estos modelos. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados, incluidos, amados y vistos. Esto es lo que las constelaciones familiares nos pueden ayudar, por lo menos, a visibilizar y clarificar. Al iniciarse el trabajo constelar, cada uno de los integrantes del grupo son responsables de lo que van a vivir ahí. Hay personas que dicen, no, yo no tengo nada que constelar, solamente voy como de acompañante. En el momento en que se cierra la puerta y todos empezamos a trabajar, internamente somos parte del sistema. Y como terapeuta, como constelador, yo haría una primera pregunta a la persona que trae el conflicto o la situación a constelar, al cliente, paciente o consultante. Le preguntaría, ¿cuántas de las personas que están en tu sistema solamente están ahí para observarte, para juzgarte, para criticarte, pero no se involucran contigo? Porque la mitad del grupo está así. La gente vino como en su plan de todopoderoso a ver qué es lo que el otro quiere resolver. En estas terapias constelares, todos los que llegamos ahí estábamos convocados. Y así debería ser la vida. En una familia, por ejemplo, cuando es nuclear, papá, mamá e hijos, tiene un componente. Pero cuando son familias extensas, que la abuela se va a vivir con ellos, que una tía, 2 primas, estas familias son difíciles de constituir, pero sobre todo de ordenar. Porque yo como padre le puedo decir a mis hijos, no quiero que lleguen tarde, pero tengo que convertir a mi sobrina en mi hija para decirle, y tú tampoco, Ana María. Entonces un día Ana María, a sus 16 años, me puede decir, ¿sabes qué, tío? Ya me tienes cansada, porque ni siquiera eres mi papá, y eres más estricto que mi papá. Si yo ya tengo claro mi lugar dentro del sistema, solamente me volteo amorosamente y le digo, mi reina, en esta casa existen estos límites. Y si a ti te resulta difícil, entonces te invito a que busques un espacio a donde tú puedas llegar a la hora que necesites y hacer las cosas que tú quieras. Pero aquí te agradezco que respetes los límites. Entonces la chica, lejos de entender el conflicto, va y le dice a sus padres, ¿no? Pues nomás vivo ahí con mis tíos porque ahí es donde está mi escuela o mi universidad. Porque en ese pueblo donde ustedes nos tienen sembrados no hay nada. Entonces, o hablas tú con mi tío para que me deje en paz, o me voy a tener que ir a vivir con unos amigos porque ya no quiero vivir así en casa de mi tío. Entonces mi hermano, sí, se hace solidario con su hijita y me llama y me dice, oye, por favor no me andes, maltratando a la niña, ¿no? Niña de 17 años. Los niños se acaban a los 10. A los 11 son púberes y a los 13 son adolescentes en crecimiento. El niño, la niña de 14 son unos pillos, ya se pueden reproducir si lo intentan. ¿Y qué pasa entonces? Que yo le tendré que decir a mi hermano, ¿sabes qué, hijo? Entonces aquí no puedo cuidar de tu hija. Porque si a mis hijos les exijo, es porque me angustia, me ocupa, me preocupa. Pero si yo
Tengo a mi sobrina aquí, tengo el doble de compromiso, porque si en algún momento le pasa algo, ¿con qué cara voy a decirte qué crees? La niña no llegó en 2 días. Y hoy en día eso implica casi una alerta Amber. Una alerta Amber donde yo tengo que decir, desapareció mi sobrina. ¿Y qué me van a decir ahí? De que pasen 24 horas. A lo mejor se fue de visita, a lo mejor se fue a alguna parte. Y yo no. Ella no tenía el permiso y me dijo, voy a la universidad, tío. Y yo, muy bien, corazón, que te va bien. Y resulta que mi amada sobrina no fue a la universidad, se fue a otro lado. Por las causas que sea, bajo el criterio que quiera. Pero yo soy responsable de ese ser humano si es que estoy en mi lugar y respeto las normas y reglas de mi sistema. Eso es lo que yo puedo sentir al estar dentro de las constelaciones, darme cuenta de cosas, escucharme en otros y lo más importante, verme en otros. Porque bien lo dijo el gran Schultz, William Schultz, todos somos uno. Finalmente, las carencias de unos se reflejan en otros y los valores de algunos, espero yo, que se puedan reflejar también en los otros. Y naturalmente, ¿cuál es la pregunta esperada? ¿Para qué me servirá hacer una constelación? Lo más importante y lo primero para encontrar un lugar. Hay muchas personas que no tenemos un lugar en el mundo. Estoy en mi casa, siempre me sentí inadaptado, nunca me gustaban mis papás. Hoy en día hay muchos muchachos que se quieren divorciar de sus padres. Es que yo hubiera querido que tú fueras más alegre, pues no te tocó una mamá alegre. Es que yo hubiera querido que mi papá fuera más cariñoso, pues no te tocó papá cariñoso. Es que yo hubiera querido que en mi familia mis padres preguntaran antes de juzgar. Tienes toda la razón, pero no te tocaron esos padres. Una vez que tú puedas crecer, ser autónomo y tener los medios, lo más seguro es que tengas que salir de este sistema porque ese sistema no va a cambiar porque tú estás ahí. Pero, ¿para qué me serviría además de encontrar un lugar? Para ordenar mi sistema, que es lo más importante. Yo como hijo tengo un rol y tengo un destino, tengo un para dónde y para qué quiero estar ahí. Igual mis padres, ¿no? Si están allí mis abuelos, habría que ver, ¿yo vivo con mis abuelos o mis abuelos viven conmigo? Una cosa es que a mi casa vengan a vivir mis hijos, a que yo vaya a vivir a casa de mis hijos, porque los órdenes son diferentes. Si yo como mamá vivo en casa de mi hijo, la esposa de mi hijo tiene más jerarquía que yo dentro del sistema. Aunque a mí se me reviente la bilis, aunque me azote contra los muros. Esta que ni le pagó la universidad y ahora se cree la divina. Pues se creerá la divina porque es su casa. Mi hijo eligió una pareja y en ese momento ella es la, vamos a decir así, la cabeza de esa familia. Entonces yo llego como suegra, como mamá, y no me gustan las cortinas, hay que quitarlas. Y en mi casa siempre se hizo esta comida de tal forma. Y si no se hace así, tenemos pleitos. Y como que mi hijo llega y se tiene que poner a lavar la loza y arreglar la cocina. Y como que mi hijo cambiando pañales, ¿eso en dónde se vio? Entonces la chica se va a voltear y me va a decir, le voy a decir una cosa, suegra, con todo respeto. Nosotros, con mucho gusto, queremos que viva con nosotros, pero usted se tiene que adaptar a nuestro sistema. Mis hijos son vegetarianos porque yo soy vegetariana, porque creo en el vegetarianismo, o son veganos. Y si yo me entero, suegra, que usted les da pollo, que usted les da comida, cadáver, vamos a tener problemas. Porque quiero que mis hijos crezcan bajo esa filosofía. La suegra, bueno, fue con la Virgen de Guadalupe y se quejó, con la del Rayo, con la de María Auxiliadora, con San Francisco de Asís, vomitó fuego y al final pone al hijo contra la pared.
Si quieres que yo me quede aquí, habla con ella, pero a mí no me humillan, porque yo te di la vida. ¿Y qué hace el tipo? Se va. Se pierde, llega tarde y que estas dos saquen fuego y es fuego cruzado y entonces los nietos, ahí la constelación diría, ¿cuál es el orden del amor? Vivo en casa de mi hijo, razón por la cual me adapto a las reglas de la casa de mi hijo. Si mi hijo vive conmigo y trae a su mujer y a sus hijos aquí, perdóname, esta es mi casa y ustedes se adaptan. No, pues a mí no me gusta que el televisor esté en la sala, se me hace muy corriente. Ese es tu problema. Yo siempre tengo el televisor en la sala y lo quiero ver ahí si quieres. Entonces uno dice, no, es que tiene que haber flexibilidad de las dos partes para que haya armonía. No, perdónenme, en el orden hay orden. Los hijos casados no tienen por qué vivir en casa de sus padres, para empezar. Y si la señora está sola, entonces vamos a hacer algo, madre. Adaptaremos un espacio adecuado para que tú puedas vivir ahí con mucho gusto. Pero hay algo muy importante, mamá. Esta es la casa nuestra, que la brindamos con amor para ti. En México hay algo muy frecuente y es que las personas decimos, bienvenidos a tu casa, nos ofrecen nuestra casa. Error. Porque como es mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo abrir la nevera, el refrigerador, utilizar las toallas, ¿no? Y el otro cuando se pone verde, oye, espérame, tú me dijiste que era mi casa y yo en mi casa funciono así. Por lo tanto, es muy lindo decir, bienvenido, te ofrezco mi casa con mucho gusto, estas 2 semanas que vas a estar aquí, lo que se te ofrezca y esté en nuestras posibilidades, será un gusto compartirlo contigo. Decimos es falta de educación, es un error, le estás cantando al otro que está de arrimado, la respuesta es sí. Necesitas entender que la cabeza de familia soy yo y tú eres un anexo y si la quieres ampliar, busca. Ahora, ¿quieres convivir con nosotros? De acuerdo. Pongan normas, pongan reglas y lo más importante, no usurpen el lugar del otro. Hay nietos que le dicen a la abuela, mamá Gaby no existe, abuela o abuelita. No, es que a mí no me gusta que me digan abuelita, ese es tu problema. Mis hijos te van a decir abuela. No, porque me siento vieja. Mamá, no estás vieja, eres vieja. Dijo, si se pone ese plan. O sea, tienes 65 años, te guste o no. Y mi hijo te va a decir abuela, porque después él no sabe si es mamá Gaby o es mamá Andrea. Y las dos mamás en la misma familia se van a estar jalando el cabello la una con la otra. Y el niño allí, en medio de ese fuego cruzado, en que se convierte en un patán, en un rockero, se manda a tatuar, le encanta vestirse de negro todo el tiempo, llegar a la hora que se le da la gana, pantalones rotos, y es un caos. Y el día que la abuela le llama la atención, la mamá se ofende, y el día que la mamá le pega al chamaco porque hizo cosas equivocadas, la abuela, bueno, se quiere rasgar las vestiduras y sufren. Esos híbridos a lo único que nos han llevado es a una falta profunda de respeto. Me puedo escuchar muy duro, pero así son las cosas. Los sistemas necesitan claridad. Las personas tienen que saber en qué lugar están. Y una pareja no es un trampolín, ¿no? Llega la suegra. Esta es casa de mi hija, ¿eh? Por lo tanto, si yo me voy a quedar aquí 3 meses o 4, es la casa de mi hija. Sí, suegra, nada más que le recuerdo, la cabeza de familia soy yo. Y dialogaré con su hija hasta dónde ustedes pueden llegar. Con todo mi corazón les ofrezco el espacio para que estén confortables. Pero quede muy claro
que esta no es su casa. Le abro las puertas con mucho amor y el tiempo que necesite, fantástico. Porque si esta es su casa, ayúdeme a pagar el predial, ayúdeme a pagar la manutención, ¿no? Y ahí ya no nos gusta. Nos sentimos humillados, nos sentimos abandonados. El amor es una conquista, pero el respeto es un derecho. Yo sé que estos temas son apasionantes. Y hay personas que me dicen, Marco Antonio, ¿y a partir de qué edad podemos constelar? Pues hay gente muy brillante a los 14 y jamás lo serán a los 30 algunos otros, porque pues depende mucho de las capacidades del sujeto. Pero en términos reales, tal vez a partir de los 15, 16 años, en donde el sujeto tiene conciencia de que el mundo no está hecho para él, sino él tiene que adaptarse al mundo, porque el mundo ya estaba cuando nosotros llegamos. Por eso muchos jóvenes se sienten fuera de lugar en su casa, porque no les gustan las reglas y las normas. De acuerdo. Es lamentable. Entonces mejor apúrate, estudia, ahorra y cuanto puedas, independízate para que tengas tus propias normas, tus propias reglas, tus propios refrigerador, tu propio impuesto predial, pagar tus propios recibos de agua, luz, teléfono, ¿no? Y entonces de repente se ve uno apagando las luces, economizando el gas, ¿no? Porque al que no le cuesta, no quiere pagar para la orquesta. Entonces, eso es constelar, es reunirnos en el aquí y en el ahora con un profundo respeto y dejar de cargar cadáveres y hacerme cargo de los que no me aman y de los que no me respetan. Nos vemos por esto mismo la próxima semana aquí en Existiendo, hablando de dignidad humana. Aquí en el CIEX vamos a tener el diplomado, se van a formar durante un año, van a resolver muchas cosas y lo más importante, van a ser profundamente felices. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser un hombre feliz, entre otras cosas, deshacerme de las relaciones en las que yo no soy visto y a donde no me respetan. Recuerda, nada ni nadie es lo suficientemente importante como para romper tu paz interior. Tú eres el responsable de tu calidad de vida y si para eso tienes que tomar decisiones, se te está haciendo tarde. Nos vemos la próxima semana aquí en Existiendo, hablando de dignidad humana.